Hay una firma al final del documento. Una firma real, trazada con la mano de un hombre que sabía lo que estaba firmando, que leyó el documento antes de firmar, o que no lo leyó porque no necesitaba leerlo, porque él mismo había dictado su contenido palabra por palabra durante 4 horas de interrogatorio en las que respondió a cada pregunta con una precisión que los investigadores describirían después como extraordinaria. Fecha, hora, lugar, método, circunstancias, motivo. Todo estaba ahí. La confesión más completa que ese juzgado había recibido en años. El tipo de declaración que los fiscales ven pocas veces en su carrera, voluntaria, coherente, sin contradicciones internas, sin los agujeros y las inconsistencias que suelen acompañar a las confesiones extraídas bajo presión o construidas con prisa. Una confesión perfecta. Demasiado perfecta resultaría. Pero eso vino después. Eso vino meses después, cuando el laboratorio devolvió los resultados que nadie esperaba y que lo cambiaron todo. Cuando la acusación se encontró con algo que los manuales de procedimiento no contemplan con suficiente frecuencia. Un hombre que confiesa un crimen que es físicamente imposible que haya cometido. Ese es el centro de esta historia. No el crimen, no la investigación, no siquiera la exoneración. El centro es la pregunta que nadie en el sistema supo responder con claridad. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre firma una confesión sabiendo que es falsa? ¿Por qué elige la cárcel con los ojos abiertos? ¿Y qué pasa dentro de un hombre que ha elegido eso, cuando el sistema que debería haberle condenado empieza a demostrar pieza a pieza que no puede haberlo hecho? Esa es la historia de Esteban Carvajal Mora, un hombre de 53 años que lleva 11 en prisión por un crimen que la justicia determinó que no pudo cometer, y que sigue aquí, no porque el sistema lo haya olvidado, sino por razones que solo él conoce completamente, y que esta es la primera vez que está dispuesto a contar. Entonces, Esteban Carvajal Mora nació el 18 de febrero de 1971 en una ciudad costera de tamaño mediano, el mayor de 2 hijos. Su padre trabajaba en la administración portuaria. Su madre daba clases de primaria en el colegio público del barrio donde vivían. Una familia de clase media en el sentido más preciso del término. Ni estrechez ni abundancia. El tipo de hogar donde las cosas funcionaban porque los 2 adultos a cargo se habían repartido los roles con una eficiencia silenciosa que nadie había negociado explícitamente, pero que sostenía todo lo demás. Esteban era el responsable, no de la manera que los adultos señalan con orgullo como rasgo de carácter, sino de la manera más concreta, el que recogía a su hermano pequeño del colegio cuando su madre tenía reunión, el que revisaba que la puerta estuviera cerrada antes de dormir, el que, con 13 años, cuando su padre tuvo una hospitalización de 3 semanas por un problema de corazón que no fue grave pero que generó la incertidumbre que generan esas cosas, fue el que mantuvo la rutina de la casa sin que nadie se lo pidiera. Simplemente lo hizo, porque era lo que había que hacer y porque nadie más lo iba a hacer en ese momento. Esa disposición, la de cubrir lo que falta sin esperar que alguien lo pida, es una de las más valiosas que puede tener un ser humano. Y como la mayoría de las cosas valiosas, tiene un lado que puede volverse en contra. El lado que se volvió en contra de Esteban Carvajal se llama Marcos. Marcos Carvajal Mora era 4 años menor que Esteban. Mismo hogar, mismo colegio con diferencia de ciclo, mismos padres. Pero una persona radicalmente diferente en la manera en que navegaba el mundo. Esteban era el que cubría. Marcos era el que necesitaba que lo cubrieran. No porque Marcos fuera incapaz. Era inteligente, con una inteligencia rápida y expresiva que le hacía fácil conectar con la gente. Tenía encanto, el tipo de encanto que abre puertas porque la gente que está al otro lado de la puerta quiere abrirla. Quiere que lo que hay detrás sea tan interesante como promete. Lo que Marcos no tenía era la paciencia de consolidar lo que su encanto conseguía. La consistencia, la capacidad de sostener el esfuerzo cuando el momento inicial de apertura pasaba y llegaba el trabajo ordinario que sigue a todo comienzo. Eso lo cubría Esteban. Durante décadas, eso lo cubría Esteban. No porque Esteban no viera el patrón. Lo veía. Lo había visto desde pequeño. Lo había visto crecer. Lo había visto expandirse desde los problemas de la infancia que un hermano mayor puede resolver con discreción hasta los problemas de la adultez que requieren otro tipo de recursos. Lo veía. Y lo cubría de todas formas. Porque era su hermano. Y porque era lo que había que hacer. Y porque nadie más lo iba a hacer. Esa lógica,
que tiene una parte de amor genuino y una parte de hábito tan arraigado que ya no se cuestiona, fue la lógica que llevó a Esteban Carvajal Mora a una sala de interrogatorio un martes de octubre y a firmar un documento que cambió 11 años de su vida. Ahora Esteban Carvajal Mora tiene 53 años. La primera impresión es de quietud, no la quietud del que está agotado o del que ha renunciado a algo. La quietud del que ha pensado tanto en algo durante tanto tiempo que ya no necesita el movimiento del pensamiento visible. Lo que queda cuando el pensamiento se ha asentado. Habla con una precisión que resulta llamativa. Elige las palabras, no de manera afectada, no de manera que sugiera que está construyendo una imagen, de manera que sugiere que ha aprendido, a fuerza de tener mucho tiempo y poco ruido, que las palabras importan y que las imprecisas cuestan más de lo que ahorran. Tiene el pelo oscuro, más entradas que cuando entró. Las manos de alguien que no ha hecho trabajo físico en años, pero que tampoco ha permanecido quieto. El módulo donde está tiene un taller de carpintería al que Esteban va 3 mañanas por semana desde hace 8 años. Las manos tienen esa textura. Cuando le pregunto cómo está, dice, bien, en el sentido que esa palabra puede tener en este lugar. Y luego dice, sigamos. Entonces Marcos Carvajal había tenido problemas con el dinero durante años. No de un tipo, de varios. Los problemas del dinero tienen una taxonomía amplia, y Marcos había recorrido buena parte de ella. Deudas con amigos que se convirtieron en deudas con personas menos amistosas, inversiones en negocios que tenían toda la apariencia de funcionar y ninguna de la sustancia, compromisos contraídos en momentos de optimismo que la realidad desmentía sistemáticamente. Esteban había cubierto parte de eso durante años. No todo, no de manera ilimitada. Había habido conversaciones difíciles, límites puestos y luego movidos, la negociación permanente que existe entre quien cubre y quien es cubierto, y que nunca encuentra un equilibrio estable, porque el equilibrio estable requeriría que una de las dos partes cambiara de manera fundamental. Marcos no cambió. El problema que llegó en el otoño de aquel año era de un tipo diferente a los anteriores. No era deuda, era algo que tenía un código penal detrás. Esteban se enteró de manera gradual, en conversaciones con Marcos que iban revelando más de lo que la conversación anterior había mostrado, en el patrón de las personas que necesitan contar algo, pero que no pueden contarlo de una vez, porque contarlo de una vez significaría verlo de una vez, y verlo de una vez es demasiado. Lo que Marcos había hecho tenía que ver con una persona, con una situación que había comenzado como una disputa de dinero y que había escalado de la manera en que escalan las disputas de dinero, cuando las personas que las protagonizan no tienen la capacidad de detenerse en el punto en que todavía hay retorno. Una persona había muerto. La responsabilidad de Marcos en esa muerte no era simple ni directa, ni del tipo que el Código Penal clasifica sin ambigüedad, pero era real, y era suficiente para que, si la investigación que había comenzado llegaba a donde estaba apuntando, el nombre que apareciera en el expediente fuera el suyo. Marcos se lo contó a Esteban en la cocina del piso de Esteban, un miércoles por la tarde, con el café frío encima de la mesa y la mirada de alguien que ha llegado al final de las opciones que puede gestionar solo. Esteban lo escuchó todo. No interrumpió. Cuando Marcos terminó, hubo un silencio. Luego Esteban preguntó, ¿cuánto saben? Marcos dijo lo que sabían. Esteban preguntó, ¿cuánto pueden probar? Marcos dijo lo que podían probar. Esteban estuvo en silencio durante un tiempo que Marcos no supo cuantificar. Luego dijo, dame unos días. Lo que Esteban pensó durante esos días no fue un proceso limpio ni lineal. Lo reconstruye ahora con la claridad que da el tiempo y la distancia y los años de haberlo pensado, pero advierte que la reconstrucción siempre es más ordenada que el original. Lo que había en esos días era esto, el cálculo de las posibilidades reales de Marcos. Las posibilidades en el proceso, en la condena probable, en lo que esa condena haría a un hombre que era su hermano y que era de una constitución que Esteban conocía mejor que nadie. La imagen de Marcos dentro, lo que Marcos era capaz de sostener y lo que no, y al lado de eso, la imagen de él mismo, lo que él era, lo que tenía, una empresa pequeña de contabilidad que llevaba 12 años construyendo, una reputación, una vida sin dramas visibles, sin deudas que no fueran gestionables, sin las crisis en cascada que habían marcado la vida de su hermano, y una disposición que llevaba 40 años cultivando sin saberlo.
la de cubrir lo que falta, la de hacer lo que hay que hacer cuando nadie más lo va a hacer. Dice, no fue heroico. No me lo cuentes como heroico porque no lo fue. Fue el hábito de toda una vida alcanzando el tamaño de una situación que no habría debido poder alcanzar. Dice, si hubiera sido heroico, lo habría pensado mejor. Si hubiera sido heroico, habría visto lo que no vi. Le pregunto, ¿qué no vio? Dice, lo habitual, lo que nunca ves cuando estás dentro de algo, que lo que das no es siempre proporcional a lo que el otro puede recibir, que hay personas que no tienen la capacidad de recibir ciertas cosas, no por maldad, por limitación, por ser quienes son. Pausa. Dice, a mi hermano no le faltaba amor hacia mí, le faltaba la capacidad de hacer algo con ese amor cuando pesaba demasiado, cuando lo que yo le había dado era tan grande que no tenía el marco interior para procesar lo que significaba. Dice, eso no lo vi, lo sé ahora. Entonces no lo vi. Esteban Carvajal Mora se presentó voluntariamente en la comisaría el martes siguiente. Pidió hablar con el inspector que llevaba la investigación. Lo dejaron pasar. Y en la sala donde los inspectores hacen las entrevistas que no son todavía interrogatorios formales, Esteban dijo que quería confesar su participación en los hechos que estaban investigando. El inspector lo miró. Le preguntó si quería un abogado presente. Esteban dijo que no, que quería hablar. Habló durante 4 horas. La confesión que dio era coherente con los hechos conocidos de la investigación, coherente con los elementos que ya estaban en el expediente, coherente con el tipo de conocimiento que alguien que hubiera estado presente en los hechos habría tenido. Esteban conocía esos elementos porque Marcos se los había contado con el nivel de detalle que alguien que ha vivido algo cuenta cuando finalmente puede contarlo. El inspector escuchó todo. Tomó notas. Al final le preguntó a Esteban si quería leer la declaración antes de firmarla. Esteban dijo que sí. La leyó. Era lo que había dicho, transcrito con precisión. La firmó. Y eso fue todo. Hay un momento en el proceso penal que los abogados conocen y que el público en general no visualiza con claridad. Es el momento que existe entre la confesión y la acusación formal. El momento en que el sistema procesa lo que tiene y determina si lo que tiene es suficiente para avanzar. En el caso de Esteban, ese momento duró más de lo habitual. No porque hubiera dudas sobre su confesión. La confesión era sólida. Era el tipo de confesión que un fiscal experimentado lee y que le genera la sensación de que tiene lo que necesita para construir el caso, sino porque la investigación seguía activa en paralelo. El tipo de investigación que no se detiene aunque haya una confesión, porque el procedimiento lo requiere y porque los investigadores que llevan años en esto saben que las confesiones, incluso las más sólidas, necesitan ser verificadas. La verificación llegó en forma de un resultado de laboratorio que nadie esperaba. Análisis forense de evidencias encontradas en la escena. Evidencias que la investigación había recogido desde el principio, pero cuyo análisis completo requería tiempo y recursos que el laboratorio había ido asignando según la cola de casos. El resultado llegó 4 meses después de la confesión de Esteban, y lo que decía era incompatible con lo que Esteban había firmado. No de manera ambigua, de manera técnica, precisa, documentada. El tipo de incompatibilidad que no tiene zona gris, que no admite la interpretación de que quizás, bajo determinadas circunstancias, podría encajar. No podía encajar. La persona cuya firma estaba al final de la confesión no podía haber estado físicamente en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron. No podía haberlo hecho. Ahora le pregunto cómo se enteró. Dice, me lo comunicó mi abogado, que a esas alturas ya tenía porque el proceso lo requería, aunque yo no lo hubiera pedido. Un hombre joven, serio, que claramente no entendía todavía cómo había llegado a este caso. Dice, entró en la sala, se sentó. Me miró de la manera en que alguien te mira cuando tiene que decirte algo que no sabe cómo decir porque no encaja en ninguna categoría que haya encontrado antes. Dice, me dijo lo que el laboratorio había determinado. Me explicó las implicaciones. Me dijo que la acusación se encontraba en una posición que nunca había gestionado. Una confesión voluntaria que la evidencia física desmontaba de manera irrefutable. Pausa. Dice, me preguntó si tenía algo que decirle. Le pregunto qué respondió. Dice, le dije que no. Le pregunto por qué. Dice, porque lo que habría tenido que decirle era lo único que no podía decir. Y lo que no podía decir no lo podía decir en ese momento.
Le pregunto si en ese momento todavía creía que proteger a Marcos era lo correcto. Pausa larga. Dice, en ese momento todavía no había llegado a la pregunta. Estaba en la fase anterior, en la fase en que uno procesa qué ha pasado antes de poder preguntarse si lo que ha hecho tiene sentido. Dice, esa pregunta llegó después. Dice, y la respuesta que encontré cuando llegó es la parte más difícil de esta historia. El sistema se encontró en una situación sin protocolo claro. Un hombre que había confesado. Una evidencia física que hacía imposible que esa confesión fuera verdadera. Y el hombre que había confesado manteniendo, ante cada pregunta de la acusación y de su propia defensa, que no tenía nada que añadir a lo que había declarado. El fiscal a cargo del caso se reunió con Esteban en 2 ocasiones adicionales. En la primera, le explicó la evidencia. Le mostró los informes. Le dijo que lo que habían encontrado hacía imposible sostener la acusación basada en su confesión. Le preguntó si había algo que el sistema no sabía. Esteban lo escuchó. Dijo que entendía. Dijo que no tenía nada que añadir. El fiscal lo miró durante un momento. Dijo, ¿está usted protegiendo a alguien? Esteban no respondió. El fiscal tomó nota de ese silencio. En la segunda reunión, el fiscal cambió el enfoque. No hizo preguntas sobre los hechos. Hizo una pregunta diferente. Dijo, señor Carvajal, ¿entiende usted lo que le estoy explicando? ¿Entiende que tenemos evidencia que hace que su presencia en ese lugar sea imposible? Esteban dijo, lo entiendo. El fiscal dijo, ¿y aún así mantiene su declaración? Esteban dijo, no tengo nada que añadir a lo que declaré. El fiscal cerró la carpeta. Dijo, en 40 años de trabajo, nunca me había encontrado con esto. No era una acusación. Era una observación, la de alguien que lleva décadas trabajando con la complejidad humana y que sigue encontrando casos para los que no tiene categoría. Esteban dice que ese momento es uno de los que más recuerda, no por lo que el fiscal dijo, por la manera en que lo dijo, con un tipo de respeto que no esperaba y que no sabía cómo procesar en ese momento. Dice, era la primera vez que alguien al otro lado de la mesa me miraba como una persona y no como un expediente. Dice, llegó en el momento equivocado para ser útil, pero llegó. Lo que el sistema hizo con una confesión que sus propias evidencias desmontaban fue lo que el sistema puede hacer cuando se encuentra en ese callejón. La acusación original no se sostenía, pero el acto de confesar falsamente un crimen no es un acto neutral. Es un acto que tiene sus propias consecuencias legales, que obstruye la investigación, que consume recursos, que, lo que era más grave en este caso, deja sin resolver la pregunta sobre quién sí había estado en ese lugar y qué había ocurrido realmente. Esteban fue imputado por obstrucción a la justicia y por falso testimonio. Categorías más leves que la acusación original, pero con consecuencias reales que el tribunal determinó en la vista correspondiente. La sentencia fue de 4 años. 4 años que Esteban cumplió de manera ordinaria, sin incidentes, con el perfil bajo que tiene desde que entró. Cuando se acercaba el final de los 4 años, el abogado, que seguía siendo el mismo hombre joven, aunque ya menos joven, fue a verlo. Le dijo que en pocos meses sería libre, que el proceso había concluido, que podía empezar a pensar en lo que venía después. Esteban lo escuchó. Luego le preguntó algo que el abogado no esperaba. Le preguntó si había manera de quedarse. Ahora, le preguntó por qué quiso quedarse. Dice que antes de responder eso necesita explicar algo que pasó durante los 4 años. Le digo que adelante. Dice, durante los 4 años, Marcos me visitó 8 veces. No regularmente. 8 veces en 4 años. Dice, las primeras visitas eran lo que uno esperaría. La culpa, el agradecimiento, las promesas, el relato de lo que estaba haciendo con la oportunidad que yo le había dado, el negocio que estaba intentando levantar, las cosas que iban a cambiar, la vida que iba a ser diferente. Dice, escuché todo eso. Dice, la 5ª visita fue diferente. Llegó tarde. Tenía el aspecto de alguien que lleva semanas sin dormir bien. Me explicó que el negocio no había salido como esperaba, que había una deuda nueva, que necesitaba ayuda para pensar qué hacer. Pausa. Dice, me estaba pidiendo consejo. Sentado al otro lado del locutorio de un centro penitenciario donde yo estaba por haberle cubierto el error más grave de su vida, me estaba pidiendo consejo sobre cómo gestionar el siguiente. Dice eso sin amargura.
como una observación sobre la naturaleza de las cosas. Le pregunto cómo respondió. Dice, le ayudé a pensar. Le di lo que tenía para dar, porque era lo que sabía hacer. Dice, y esa noche, volviendo al módulo, tuve el pensamiento más claro que había tenido en 4 años. Le pregunto cuál. Dice, que Marcos no había cambiado, que no iba a cambiar. No porque no quisiera, sino porque el cambio requeriría algo que Marcos no tenía y que yo no podía darle por más que lo intentara. Dice, y que mientras yo siguiera siendo el que cubría, Marcos seguiría siendo el que necesitaba que lo cubrieran. Pausa larga. Dice, la pregunta que me hice esa noche era esta: ¿qué pasa si salgo? ¿Qué pasa cuando la vida de Marcos vuelva a alcanzar el límite en que necesita que yo haga algo que no debería hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, y no tenía la respuesta. Dice, esa es la razón por la que le pregunté al abogado si había manera de quedarse. La respuesta del abogado fue que no había manera de quedarse por las razones que Esteban le explicó. Pero el abogado, que para ese momento conocía el caso con la profundidad que da haberlo acompañado durante 4 años, entendió lo que la pregunta contenía. Le preguntó a Esteban si había pensado en declarar ahora, declarar lo que realmente había pasado, contar lo que sabía. No para que Marcos fuera procesado necesariamente, porque el tiempo y las circunstancias habían cambiado lo que era procesable, sino para que el expediente tuviera la verdad que merecía tener. Esteban lo pensó. Dijo que necesitaba hablar con Marcos primero. La 9ª visita de Marcos fue convocada por Esteban. Fue la más larga de las 9. Fue también la más difícil. Esteban le explicó a Marcos lo que estaba pensando. Le explicó por qué. Le explicó lo que creía que era necesario que ocurriera, no para él, sino para que los dos pudieran tener algún tipo de relación que tuviera una base real en lugar de la deuda imposible de pagar que existía entre ellos. Marcos lo escuchó y dijo que no, que declarar arruinaría lo poco que había podido reconstruir, que no era justo después de todo lo que Esteban había hecho, que había maneras de gestionar esto sin hacer lo que Esteban proponía. Esteban lo escuchó hasta el final. Luego dijo, necesito tiempo. Marcos dijo, tómate el que necesites, y se fue. Fue la última visita de Marcos Carvajal. Esteban lleva 11 años en este centro. Marcos no ha vuelto. Entonces, para entender lo que Esteban decidió después de esa última visita, hay que entender algo que no está en el expediente y que él explica con la misma precisión con que explica todo. Dice, cuando salí de la visita de Marcos, supe que había 2 cosas que podían pasar. Dice, una era salir, volver a la vida que había tenido, o lo que quedara de ella después de 4 años. Intentar reconstruir. Estar disponible para Marcos cuando Marcos llegara al siguiente límite, porque el siguiente límite llegaría. Dice, la otra era quedarme, no por las razones que el abogado pensaba cuando hablábamos de declarar, por otras razones. Le pregunto por cuáles. Dice, por mí. Pausa. Dice, 46 años cubriendo lo que necesitaba ser cubierto. 46 años siendo el hermano mayor que hacía lo que había que hacer. 46 años sin preguntarme si lo que yo quería era lo mismo que lo que estaba haciendo. Dice, aquí dentro, en 4 años, había aprendido algo que no había tenido nunca. El tiempo de estar conmigo mismo sin ninguna urgencia que gestionar, sin ningún Marcos al que atender, sin ningún problema que cubrir. Dice, no lo digo como algo positivo sobre la prisión, no lo es. Lo digo como algo específico de mí, que yo, con mi historia, en ese entorno, encontré algo que nunca había tenido. Dice, y cuando pensé en salir, lo que sentí fue miedo de perderlo. Dice eso y se detiene. Luego dice, no lo cuentes como una historia bonita sobre el autodescubrimiento en la cárcel. No es eso. Dice, es la historia de un hombre que había pasado toda su vida dándose a algo que lo consumía y que necesitaba tiempo para entender quién era cuando no se estaba dando a nada. Dice, y el único lugar donde había encontrado ese tiempo era este. Antes de seguir, si estas historias te llegan, suscríbete al canal. Es lo único que te pedimos para que podamos seguir haciéndolas. Lo que Esteban hizo en lugar de salir fue lo siguiente. Habló con su abogado. Le explicó que quería declarar. No para procesar a Marcos, cuya situación legal había prescrito en los aspectos más graves,
sino para que el expediente tuviera la verdad, para que la investigación que había quedado abierta, porque sin un culpable probado el caso técnicamente seguía sin resolverse, pudiera cerrarse de manera honesta. El abogado le explicó las implicaciones, las nuevas, las que correspondían a este momento del proceso y no al anterior. Esteban dijo que entendía y declaró, contó lo que sabía, lo que Marcos le había contado, los detalles que había incorporado a su confesión original, la naturaleza de lo que había ocurrido realmente aquella noche, en la medida en que Marcos se lo había narrado. La declaración fue recibida por el sistema con la complejidad que el sistema aplica a los casos sin precedente claro. Las implicaciones sobre Marcos fueron limitadas por la prescripción. Las implicaciones sobre Esteban fueron la apertura de un nuevo proceso por los hechos que él mismo había revelado. La planificación consciente de una confesión falsa, con más detalle del que el sistema había tenido antes sobre cómo y por qué. La nueva sentencia fue de 7 años adicionales. Esteban la escuchó sin expresión visible. Dijo al abogado, cuando salieron de la vista, «Es justa». El abogado lo miró durante un momento. Dijo, «Esteban, no tiene que ser justa para que yo recurra». Esteban dijo, «Ya sé, pero es justa». Y no recurrió. Ahora le pregunto por Marcos. La primera vez que pregunto, no responde inmediatamente. Dice, «¿Qué quieres saber de Marcos?» Le digo, «Lo que quieras contarme». Dice, «Marcos tiene 50 años. Vive en otra ciudad. Tiene una familia, creo. No lo sé con certeza porque el último contacto que tuve fue indirecto, a través de mi madre, hace 3 años». Pausa. Dice, «Mi madre murió hace 2 años». Dice eso, y no añade nada sobre ello. Sigue. Dice, «Lo que sé de Marcos es que su vida no colapsó, que lo que yo hice le dio el margen que necesitaba para seguir, que ese margen lo usó de la manera en que Marcos usa las cosas, con la mejor intención del mundo y sin la consistencia que convierte la intención en resultado». Dice, «No lo digo con rabia, lo digo como descripción». Le pregunto si le guarda rencor. Dice, «No, no de la manera que se esperaría». Pausa larga. Dice, «Lo que siento hacia Marcos es más complicado que el rencor. El rencor requiere que el otro haya elegido hacerte daño. Marcos no eligió hacerme daño. Marcos fue lo que siempre fue, que es alguien que recibe lo que se le da y que no tiene la capacidad de ver el tamaño de lo que recibe». Dice, «Lo que siento es algo más parecido al duelo, por la relación que habría podido existir si las cosas hubieran sido diferentes, por el hermano que Marcos podría haber sido si hubiera tenido lo que no tenía, por el hermano que yo podría haber sido si no hubiera confundido el amor con el sacrificio durante 40 años. Dice, «Eso no tiene nombre fácil, pero está ahí». Le pregunto si cree que lo que hizo, la confesión, fue lo correcto. Esta vez la pausa es más larga que todas las anteriores. Dice, «No», una sola palabra. Luego dice, «No fue lo correcto en el sentido en que el sistema define lo correcto». Claramente, un hombre murió y la persona responsable de esa muerte no respondió ante la justicia de la manera que el sistema requiere. Eso no es correcto. Dice, «No fue lo correcto en el sentido en que yo me digo a mí mismo lo correcto cuando me miro honestamente, porque lo que hice tenía más de hábito que de elección consciente, más de miedo que de amor. Y las cosas que tienen más de miedo que de amor no son las mejores decisiones aunque se parezcan a ellas». Dice, «Pero», pausa, dice, «hay algo que sí fue real en lo que hice y que no puedo desmontar aunque lo intente». Le pregunto qué. Dice, «Que en ese momento, sentado en esa cocina, escuchando a mi hermano, lo que sentí fue que no podía no hacerlo. No en el sentido de que me obligaran, en el sentido de que no hacerlo habría requerido ser alguien diferente a quien yo era». Dice, ¿eso es lo correcto? No lo sé, es lo que soy. Y hay una diferencia entre las dos cosas que no siempre se ve desde fuera. La pregunta que esta historia genera, la que late debajo de los hechos y los años y los números, es una sobre la que la filosofía y el derecho y la psicología tienen respuestas distintas y que ninguna de ellas resuelve del todo. ¿Qué es la lealtad? ¿Y en qué punto la lealtad se convierte en otra cosa? La lealtad que Esteban Carvajal tiene hacia su hermano es real. No es estrategia, no es performance, no es la lealtad que se exhibe porque construye una imagen. Es la lealtad de alguien que fue programado,
desde los 13 años en que cubrió la casa durante la hospitalización de su padre, para hacer lo que hay que hacer cuando nadie más lo va a hacer. Esa lealtad produjo algo hermoso durante muchos años, un hermano pequeño que siempre tuvo donde caer, y produjo también esto, 11 años de prisión por un crimen que fue imposible que Esteban cometiera. La distancia entre lo hermoso y esto no está en la lealtad misma, está en lo que la lealtad necesita para no consumir a quien la practica. Un límite. El tipo de límite que Esteban no aprendió a poner hasta que tuvo 46 años y estaba en una sala de visitas escuchando a su hermano pedirle consejo sobre el siguiente problema mientras cumplía condena por el anterior. Ese es el aprendizaje más caro de esta historia y el más común de lo que la gente quiere reconocer, porque reconocerlo obligaría a mirar las propias lealtades y preguntarse cuáles tienen límite y cuáles no. Hay algo que Esteban encontró aquí dentro que no esperaba encontrar. No lo describe como algo positivo de manera general. Lo describe como algo específico de su situación. Dice, aquí no hay nadie que necesite que yo lo cubra. Dice, eso suena a alivio, y en cierta manera lo es. Pero tiene también un lado que no es alivio. Porque si no hay nadie que necesite que lo cubras, tienes que preguntarte quién eres cuando no estás cubriendo a nadie. Dice, esa pregunta me ha llevado 11 años. Dice, y la respuesta que he encontrado no es la que esperaba. Le pregunto cuál es. Dice, que soy alguien que sabe estar solo, que nunca había sabido estar solo porque siempre había tenido a Marcos que necesitaba algo, y que estar solo, bien estar solo, es una capacidad que tiene más valor del que se le da. Dice, que soy alguien que, cuando no está gestionando la crisis de otra persona, tiene una vida interior que no sabía que existía. Lecturas, pensamientos, cosas que empecé a construir aquí, que en el exterior nunca habría tenido espacio para construir. Dice, que soy, en el sentido más básico, una persona que funciona mejor sin la urgencia constante de ser necesitado. Dice, eso no lo sabía antes, y saber eso a los 53, en este lugar, es a la vez demasiado tarde y exactamente a tiempo. Dice eso con la calma de siempre, sin drama, como si el hecho de que sea a la vez demasiado tarde y exactamente a tiempo fuera simplemente la condición de la mayoría de los aprendizajes que importan. Le pregunto qué hace en el taller de carpintería. Dice, sillas, una sola palabra. Y luego, como si se diera cuenta de que es insuficiente, dice, empecé con cosas simples, cajas, marcos, lo básico. Con el tiempo fui hacia algo más estructural. Las sillas requieren un tipo de precisión diferente al resto. Tienen que sostenerse. Tienen que aguantar el peso de alguien sentado sobre ellas sin ceder. Y para que aguanten tienen que estar bien ensambladas en los puntos que no se ven. Dice, lo que se ve en una silla bien hecha es la forma, el acabado, la madera. Lo que la hace funcionar es la unión invisible entre las piezas. Pausa. Dice, llevo 8 años haciendo sillas sin haber dicho en voz alta que esa es la razón por la que hago sillas. Dice eso, y se permite algo que en toda la conversación no había aparecido. Una sonrisa muy pequeña. Dice, pero es la razón. Esteban Carvajal Mora saldrá en algún momento de los próximos años. No tiene fecha exacta. La revisión de su condena está en proceso. El abogado, que sigue siendo el mismo, que ya no es joven, dice que hay argumentos para una reducción que el sistema puede aplicar si los considera. Esteban dice que lo dejará en manos del proceso y que lo que venga vendrá. No tiene plan para lo que viene después. Tiene intenciones. Dice, quiero un taller, no de carpintería necesariamente, aunque no lo descarto. Un espacio donde hacer algo con las manos que tenga resultado visible. Donde el trabajo de hoy produzca algo que mañana sigue estando ahí. Dice, no quiero volver a la ciudad donde vivía, no por los recuerdos, que los recuerdos están donde están y no cambian de lugar con uno, sino porque empezar en un sitio donde nadie te conoce tiene la ventaja de que puedes ser quien eres ahora sin tener que explicar la distancia entre eso y quien eras antes. Dice, no quiero contacto con Marcos, no como castigo, como protección, mía, no de él. Dice esa última distinción con énfasis. Protección mía, no de él. Dice, esa distinción me costó 11 años aprenderla, y no la voy a perder cuando salga. Hay una carta que Esteban escribió hace 7 años y que nunca envió. No a Marcos, a sí mismo.
a la versión de sí mismo que entró en esa comisaría un martes de octubre con la intención de firmar algo que creía que era la manera correcta de hacer lo que había que hacer. Le pregunto si me puede decir lo que dice la carta. Dice, no la tengo memorizada, pero el resumen es este. Dice, le digo que lo que hizo vino de un lugar real, que el amor era real, que la intención era real, que no puede odiarse por eso. Dice, pero también le digo que hay una diferencia entre darse a alguien y borrarse por alguien, que se dio durante 40 años sin notar que en algún punto había cruzado de lo primero a lo segundo, que ese cruce es el que produjo esto. Dice, y le digo que si tuviera la opción de hacer algo diferente, no sería no firmar la confesión. Eso sería el final de la cadena. Lo que haría diferente es anterior. Son los 20 años anteriores. Es el momento en que, en lugar de cubrir lo que Marcos necesitaba que cubriera, le hubiera dicho, esto tienes que resolverlo tú, y hubiera sostenido esa posición aunque Marcos no pudiera. Dice, eso es lo que le digo en la carta. Dice, que el problema no fue un martes de octubre. Fue los 20 años que hicieron posible ese martes. ¿Qué significa proteger a alguien? La pregunta parece simple. La respuesta que la intuición da es también simple. Proteger a alguien es hacer lo que necesitas hacer para que no les pase lo peor. Pero hay una versión de esa respuesta que merece ser cuestionada. La que dice que proteger significa ponerse en el lugar del otro. Absorber lo que el otro debería absorber. Tomar las consecuencias que el otro debería tomar. Esa versión de la protección tiene un nombre más preciso. Y el nombre más preciso no es protección. Es sustitución. Sustituir a alguien no es protegerlo. Es privarlo de la única experiencia que podría haberle enseñado lo que ninguna otra cosa puede enseñar. La de cargar con lo que uno mismo ha producido. Marcos Carvajal nunca cargó con lo que produjo. Esteban lo cargó en su lugar. ¿Fue un acto de amor? Sí. ¿Fue también un acto que privó a Marcos de la posibilidad de ser otra persona? Esteban cree que sí. Y esa es la parte de la historia que no aparece en ningún expediente, que no es visible para el sistema que gestiona condenas y exoneraciones y nuevos procesos, que solo existe en la mente de un hombre que lleva 11 años haciéndose la misma pregunta de maneras ligeramente diferentes. No para encontrar la respuesta que lo absuelva, para encontrar la respuesta que sea honesta. Si estas historias te llegan de verdad, suscríbete. Necesitamos que lleguen más lejos. Lo que el sistema hizo con el caso de Esteban Carvajal es lo que el sistema puede hacer. Procesó los hechos que tenía con las categorías disponibles. Confesión falsa, obstrucción, nueva declaración, sentencia revisada. Lo que el sistema no puede hacer, porque no es la función del sistema, es responder a lo que el caso en realidad pregunta. ¿Cuántas personas hay en prisión que no deberían estar ahí? Menos de las que el imaginario popular sospecha, según los datos disponibles. ¿Cuántas personas hay fuera que deberían estar ahí? Más de las que el sistema puede alcanzar con los recursos que tiene. ¿Y en el medio? En el medio hay casos como este, casos que no encajan en ninguna categoría limpia, donde la persona que está dentro eligió estar dentro, donde la culpa que el sistema persigue está fuera, donde lo que ocurrió no fue un crimen en el sentido que el Código Penal tiene más fácil de nombrar, sino algo más viejo y más difícil. La mecánica de dos personas que se han relacionado durante 40 años de una manera que era insostenible y que llegó al punto de insostenibilidad de la manera más dramática posible. La justicia hace lo que puede con lo que tiene. Lo que tiene son hechos, fechas, firmas, evidencias, sentencias. Lo que no tiene, porque no puede tener, es acceso a los 20 años anteriores al martes de octubre, a la cocina donde los dos hermanos se sentaron, al peso específico de 4 décadas de un hábito que se llama amor y que también se llama otra cosa. Eso no cabe en un expediente, pero es lo que produce los expedientes. Esteban Carvajal Mora sale al patio cada tarde a las 5. Dice que es el momento del día que más protege, no porque ocurra algo en el patio, sino porque es el momento en que no ocurre nada. 20 minutos. El cielo, que desde el patio tiene una forma específica que ya conoce tan bien que podría dibujarlo con los ojos cerrados. El ruido del módulo que se filtra pero se queda a distancia. El aire, que en invierno es frío de verdad, y que Esteban agradece porque el frío, dice, es una de las pocas cosas en este lugar que tiene la honestidad de ser exactamente lo que es. En esos 20 minutos, no piensa en Marcos, no piensa en la confesión,
No piensa en los años que quedan ni en los que pasaron. Piensa en la silla que está haciendo, en el ensamblaje que le quedaba pendiente esa mañana, en si el ángulo del respaldo es el correcto o si necesita un ajuste, en lo que no se ve pero sostiene todo. Dice que esos 20 minutos son los más suyos del día, que antes de entrar aquí no había tenido 20 minutos que fueran completamente suyos desde que tenía 13 años, que eso no justifica nada de lo que ocurrió, pero que tampoco puede negarlo. Dice, lo que uno encuentra en los lugares más equivocados no deja de ser real por haber sido encontrado ahí. Dice, eso también es parte de la historia humana. Dice, la más complicada de contar y la más honesta.